en su agenda y eso, que es muy intensa, para concedernos esta entrevista. Damos la bienvenida de nuevo a Pilar Eyre. Pilar, buenas tardes, Hola, bienvenida. Susana, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un auténtico lujo, Pilar, siempre que nos encontramos, además nos ponemos a charlar. Por cierto, un día tenemos que ir tú y yo de shopping por ahí, Exacto, por Bilbao, sí. Yo siempre que vengo a Bilbao me compro algo porque tenéis una ropa y unas tiendas maravillosas. Pues el próximo día, porque siempre nos vemos trabajando, hacemos un huequito y nos vamos de shopping, disfrutando de Bilbao, aunque el tiempo no acompaña, bueno, Pilar, pero como se suele decir, al mal tiempo buena cara, y también buena literatura, ¿no? Yo creo que son momentos ahora para disfrutar de un buen libro, aunque no podemos ir a la playa, como pasa en otros lugares, y disfrutar con esta novela que nos presentas tan, wow, intensa, ¿no? Esa historia de amor, pasión, sexo, amistad entre Alfonso XIII y Carmen Ruiz Moragas, ¿no? Muy desconocida quizá, ¿no? Porque Pilar, siempre nos muestras lo que hay detrás de lo que todo el mundo quizás sepa, ¿no?, de la historia. Bueno, la verdad es que es un personaje fascinante, porque no es conocido y no es conocido al mismo tiempo, porque la verdad es que cuando me puse a investigar me di cuenta de que había muy poco publicado actualmente de ella. Entonces había tergiversado mucho su figura. Para unos era una gran prostituta, para otros era una gran actriz, para otros era una mujer inocente, una aristócrata. Cada uno ha dado una versión de ella, y yo quise saber lo que había, que tenía esta mujer para haber estado durante 8 años con el rey, para que el rey se enamorase de ella locamente y estuviera incluso a punto de abandonar a Victoria Eugenia para irse con ella. Entonces empecé a investigar y descubrí un personaje fascinante, una mujer moderna, una mujer muy libre, una actriz famosísima. O sea, la prensa de salones, como se llamaba entonces a la prensa del corazón, la perseguía. O sea, que salía todos los días en las portadas de las revistas, pero con tonterías. Por ejemplo, Carmen Ruiz Moragas ha ido a merendar a Lardi con su amiga María Fernanda Ladrón de Guevara. Carmen Ruiz Moragas estrena coche. Carmen Ruiz Moragas es un perro. Del momento, exacto, ¿no? Como era famosísima, y a partir de eso, de todos esos detalles que salían en prensa, alguna biografía y algunas memorias de personajes de su época, pues ha reconstruido su vida, que la verdad es una vida cautivadora. Pilar, ¿te ha elegido el personaje a ti? ¿Has elegido tú el personaje? ¿Cómo surge un poquito esta historia, el sumergirte? Porque la última vez creo que nos vimos fue en 2016, la última obra fue en 2016. Sí, Un amor de Oriente, sí. Eso es, ¿cómo bueno, pues estaba buscando, la verdad es que claro, he escrito tanto sobre los Borbones que los conozco ya más que a mi propia familia, y entonces vi que había este personaje que era un poco el tapado de la familia, era la otra, era el amante. Hace unos años yo escribí la biografía de Victoria Eugenia, que se llamaba Ena, y era un poco la otra cara de la moneda. O sea, era un triángulo que eran Carmen, Victoria Eugenia y el rey. En aquella ocasión escribí bajo los ojos de Victoria Eugenia, y aquí bajo los ojos de Carmen. Entonces es un Alfonso XIII distinto, es un Alfonso XIII más humano, con sus depresiones, con una beta oscura, eso que llaman la noche oscura del alma, ¿no? Y con un talante así depresivo, que antes se llamaba spleen, con unos graves problemas que le vienen de su infancia, y luego pues con un apetito sexual insaciable, que Carmen la rebelde, pues la verdad es que aprendió a manejar y aprendió a darle eso que él quería durante 8 años. Sí, porque tenía una colección de amantes, o sea, no, esta es una de las muchas amantes, y parecía que a priori, ¿no, Pilar? Hombre, iba a ser una más, ¿no? Sí, Carmen Ruiz claro. Moragas, pero algo hizo, ¿no? Sí. Que fuera importante, ¿no? 8 años, y le cayó hondo en el corazón, ¿no? Fue una combinación de varios factores. Primero empezó con una relación puramente sexual con una criatura bellísima como era ella. Tú piensas que ella, cuando entraba en un teatro, en un restaurante, la gente se callaba y solo la seguía las voces de las Moragas, la Moragas, porque iba vestida sensacionalmente bien, era elegantísima, imitaba a la reina en sus gestos. A ella, por ejemplo, el fotógrafo Kaulac, que era un fotógrafo de la época, le había aconsejado cómo tenía que posar para imitar a la reina. Entonces posaba así, mirando así con los ojos semicerrados como hacía la reina, y la verdad es que era una mujer con un empaque y una atracción importantísima. Él empezó como una atracción sexual irresistible, y ella, pero acabó enamorándolo, porque ella tenía una gracia sin igual, unas artes amatorias sin igual. Se dieron episodios en su vida muy peliculeros y muy atractivos. Algunos pasaron aquí. Mira, te contaré uno que pasó aquí en Bilbao. Él era como todos los hombres infieles, era un celoso compulsivo, porque es curiosísimo que se den estas dos cosas juntas. Y entonces él tenía celos de todo, de los actores que la abrazaban a ella en el teatro, de los espectadores, de todo. Y entonces estaban aquí en el Teatro Arriaga haciendo una obra, y de repente dijeron:
dijeron, bueno, pues a ver, miramos por el agujerito ese agujerito que hay en las cortinas, ¿cuánta gente ha venido? Miraban, no entraba nadie, miraban, no entraba nadie. Bueno, ¿qué hacemos? Nerviosos, no viene nadie, qué horror, pues no está lloviendo, pues ¿qué pasa? Los bilbaínos, ¿qué ha pasado? Una plaza tan importante como esta y tal. Y al final se fueron a la taquilla y dijeron, oye, ¿cómo es que no se han vendido? Dice, ¿cómo? Dice, se han vendido todas las entradas. Dice, han comprado absolutamente todas las entradas del teatro y ustedes tienen que representar delante del teatro vacío. Las había comprado Alfonso XIII para que nadie fuera a ver a su amada al teatro, y él ni siquiera estaba, porque él estaba en Barcelona. Entonces él vino a Bilbao, fue al hostal donde se hospedaban, le pidió perdón de rodillas y allí ella se desmayó y comprendió que estaba embarazada. O sea, que ella supo que estaba embarazada de su primera hija aquí en Bilbao. Aquí en Bilbao. O sea, también haciendo historia, porque tuvo 2 hijos con Alfonso XIII, aunque uno de ellos, Leandro, hay ciertas dudas, ¿no? Bueno, a ver, Leandro desde luego estaba absolutamente convencido de que era el hijo del rey. Yo lo conocí bien, yo le tenía mucho cariño y creo que él también me lo tenía, y él estaba absolutamente convencido de que era hijo del rey y de Alfonso XIII, y yo también lo estaba, porque en aquella época, pues naturalmente, pues si él me lo decía, yo me lo creía. Ha sido ahora, investigando sobre su vida para escribir el libro, que he visto que Carmen tuvo otro amante a la vez que el rey. O sea, ese año que el rey estaba ya disparando sus últimos cartuchos, para ser un poco gráfica, ella lo simultaneó con un poeta de 27 años en La Flor de la Vida, Juan Chabás, un poeta de la generación del 27, con el que estuvo hasta su muerte. Y entonces yo planteo la duda de que a lo mejor, quizá, Leandro puede ser hijo del rey, pero también puede ser hijo de Juan Chabás. Yo no lo sé. Recuerda que no se hizo prueba de ADN en el juicio de Leandro, o sea que la verdad es que no lo sé. La familia está enfadada, pero yo me limito a explicar lo que pasó en aquella época, o sea que no. Y además explicarlo con con mucho estilo, con tu estilo, con una potencia narrativa, Pilar, que solo consigues tú, el meternos en esa historia en una época también un tanto compulsa, en esa situación, en comprender a un rey que, tenía muchos fallos, pero era también humano, todo eso y lo que había alrededor también, porque se entremezclan también personajes muy conocidos, ¿no? Valle Inclán, por ejemplo, Pere Galdós, todos un poquito en claro, el telón de fondo, el ambiente, es el ambiente del teatro, que eran los hermanos Machado, Valle Inclán, esa saga de actores, los Ladrón de Guevara, los guerreros que todavía perviven hasta hoy, que todavía hay elementos de esas sagas que todavía están actuando. Y luego, pues ella tuvo, por ejemplo, un matrimonio desgraciadísimo, fue la primera vez que se habló de malos tratos en la prensa, fue la primera mujer que se divorció, fue la segunda en realidad, porque la primera había sido Imperio Argentina con El Gallo y ella fue la segunda, pero fue la segunda la que se dio publicidad, o sea, en la portada del Sol, de La Voz, torero, ¿no? con el torero Rodolfo Gaona, que era famosísimo, era el torero más famoso de su tiempo, era el Curro Romero de su tiempo, y por primera vez se habló de divorcio y de malos tratos, y ella fue la que lo dio a conocer, y bueno, tienes que pensar que yo, mira, cuando escribía su noche de bodas, cuando describía la noche de bodas, me tenía que levantar de la mesa por lo duro que estaba resultando para mí describir aquello, porque realmente era una escena durísima, que yo no sé cómo ella pudo superarlo, pero eso también te da medida de que era una mujer fuerte y que de todo se puede salir, que creo que es un poco lo que aprendes, lo que yo aprendí estudiando la vida de Carmen Ruiz Moragas, que por muy mal dadas que te vengan, siempre se puede salir adelante, y ella consiguió superarlo todo, que se fuera el rey, su matrimonio desgraciado, los malos tratos, su origen ilegítimo, porque la hija ilegítima, llegó a superarlo todo, pero murió con el nombre de Alfonso en los labios. O sea que yo creo que el hombre al que realmente quiso en su vida fue el rey Alfonso XIII. Todo esto además lo cuentas, Pilar, como sueles contar, con tu estilo, sin pelos en la lengua. O sea, tal cual es, sin ningún como comentas, ¿no? Oye, pues puede gustar más o menos, pero siempre contando lo que es, ¿no? Y lo que hay detrás de esos personajes históricos, pero haciéndolos más humanos, más cercanos, ¿no? Porque hay muchas biografías, ¿no? Del rey Alfonso XIII, pero como lo que cuentas aquí, yo creo que es la primera vez. Es que si no puedes aportar algo nuevo, la verdad es que prefiero no escribir el libro. Yo quiero ofrecer a mis lectores siempre algo inédito que ellos no sepan. Y la figura de Alfonso XIII ha sido denostada por muchos y también adulada por muchos. Él, por ejemplo, decía, a él le lavaban los dientes, o sea, él era incapaz incluso de lavarse los dientes. Que era un problema también de educación. La educaron muy mal. La educaron muy mal. Primero, él era rey desde que nació, o sea, él tenía poder absoluto. Una vez un criado le tiró la sopa así encima sin querer y su tía le dijo, si quieres lo puedes enviar al patíbulo.
Y tenía 6 años él cuando pasó esto. Él desde los 2 años asistía a consejos de ministros. Desde que tenía meses asistía en brazos de su ama a las capillas reales, que eran unas ceremonias religiosas pesadísimas y larguísimas. Sus profesores no se atrevían ni a enseñarle porque, claro, no podían llevarle la contraria. Y si él soltaba alguna barbaridad en clase, los profesores tenían que decirle, pues sí, majestad, pues no, tiene razón, podría ser. O sea que realmente él mismo decía, poco mal he salido para la mala educación que he tenido. ¿Podría haber sido un gran o mejor rey si habría tenido otro tipo de educación? Bueno, probablemente sí, porque la verdad es que él no creía en la Constitución, o sea, de hecho, él decía, no, es que no estuviera aquí sujeto por la Constitución, yo sería un gran rey, él tenía, bueno, de hecho fue la dictadura de Primo de Rivera, fue él el que la toleró, bueno, y estuvo 8 años, 9 años sin Constitución, o sea, que realmente él quería ser un monarca absoluto. No sé, yo creo que su tiempo había pasado, no tenía ninguna relación con la realidad, era un poco Carmen la que le ponía en contacto con la realidad. Que decía que era del pueblo, que decía que era, claro, en sus encuentros sexuales y de pasión, decía, tú eres del pueblo. A él lo que le gustaba es que ella fuera pueblo, porque ella se hacía la fina con él, por ejemplo, bebía el café con el dedo meñique así, porque se creía que esto hacía fino, y entonces el horrorizado le dijo, este dedo con sus hermanitos, y le dijo, tú, quiero que seas pueblo, si quisiera una duquesa o una marquesa, dice, no saldría de la corte, ya las he tenido, pero yo lo que quiero es que tú seas pueblo como yo, porque él decía, yo soy un mil leches, soy como esos perrillos que recoges en la calle, yo ni siquiera sé quién era mi abuelo, y él se consideraba también la representación del pueblo español. O sea, Carmen le situó entonces en la realidad, lo intentó, un poco en la tierra. Sí, lo intentó, pero él también tenía una visión de sí mismo un tanto grandilocuente, porque por ejemplo cuando ella le dice, en un momento de pasión, él le dice, lo dejaría, te amo tanto que lo dejaría todo por ti, y ella dijo, ¿cómo? ¿Todo lo dejarías? Y él dijo, todo, pídeme lo que quieras que todo te lo doy, y ella le dijo, ¿la corona? Y entonces él dijo, ¿la corona? Pero esto es como si me dijeras que me volviera piedra, o que se me volvieran los ojos azules, o que me volviera rubio. La corona soy yo, esto es imposible dejarlo, soy yo, todo entero es yo, soy la corona. O sea, él tenía esta visión de sí mismo, que era la monarquía, España, el pueblo era él, y de ahí no podía sacarle, y para él fue una gran decepción que las candidaturas monárquicas perdieran en las elecciones del 1931, y de hecho también perdió por la traición de sus iguales, porque sus amigos de los grandes de España, los gentes de la corte y todo esto, en vez de ir a votar, eran domingo las votaciones, en vez de ir a votar, uno se fue a cazar, el otro se fue a Deauville, los otros se fueron a la Costa Azul, todos la abandonaron, y realmente en Madrid ganaron las candidaturas republicanas, porque ni siquiera en el distrito de Palacio, donde estaba el Palacio Real, ni siquiera en el distrito de Palacio ganó la candidatura monárquica. Un hombre, bueno, que con sus defectos y alguna que otra virtud, defectos muchos, porque como se ve en el libro, ¿no? Tiene esa legión de amantes, no era feliz con la reina Victoria Eugenia, para nada. Para nada, no. Nunca él, fue ni No, nada, él fue un matrimonio absolutamente descabellado, él le fue infiel desde el mismo viaje de novios, o sea, de hecho, él tenía un hijo ilegítimo de la misma edad que su hijo mayor, o sea, que lo tuvo con la institutriz, iba con todo, la institutriz de sus hijos, las señoras de la corte. La pobre Victoria Eugenia intentó rodearse de un grupito de señoras fieles que trajo de Inglaterra, entre ellas su prima, y hasta con la prima de Victoria Eugenia se acostó, o sea que realmente no dejaba títere con cabeza. Tenía un apetito sexual, yo creo que... Bueno, sí. No sé, ¿no? Fuera de lo común, no sé. Bueno, el médico de la familia, que se llama el doctor Petinto, le dijo a la Victoria Eugenia, lo de su marido es enfermedad, porque la satiriasis, que es un apetito sexual, como dices tú, inabarcable, eso es enfermedad. Él se acostó con la primera mujer a los 14 años, era su Sol Santoña, una hermana del duque de Alba, y los nobles suyos de cámara la metieron en su habitación, ella era mayor que él, y cuando terminaron entraron todos en la habitación para aplaudirle, o sea que realmente él desde los 14 años no había dejado títere con cabeza. Por eso Carmen tuvo un gran mérito, porque cuando yo lo cogió, cuando se conocieron, él ya era mayor, ya era un hombre cansado, ya era un hombre un poco hastiado de todo, y ella logró reverdecer con una gran imaginación y cosas que también explico en el libro, con trucos o como quieras llamarle, que explico en el libro, logró reverdecer Alfonso de sus
sus mejores tiempos. Carmen podría haber sido reina, quizá, pero renunció por esa libertad y esa independencia y no renunciar a su profesión, ¿no? Exacto, así, ¿no, exacto. Él le hizo una propuesta que veréis en el libro si lo leéis, y ella se negó precisamente porque quería tener independencia, quería ser una mujer libre, quería tener su propio... las mujeres del teatro eran más libres que las mujeres normales, porque ganaban lo mismo que los hombres, las actrices, muchas eran propietarias de compañía, estaba doña María Guerrero, eran cabezas de cartel, o sea que realmente era un mundo más libre y más igualitario que el resto de la sociedad. Pero a pesar de todo ella quería estar con sus amigos, hacer sus fiestas, no quería estar sujeta a la protocolo palatino que exigía ser la mujer del rey. Y cuando él le dijo, estoy intentando anular mi matrimonio con mi mujer, ella le dijo, ¿y qué has dicho? Y él dijo, pues he dicho que ha traído la enfermedad a la familia y eso es motivo de anulación. Y fue ella la que le dijo, sabes perfectamente que tu tía te advirtió que las Battenberg llevaban la hemofilia, bueno, la sangría, como se llamaba entonces la enfermedad, y que tú te casaste avisado, o sea que esto es un engaño, o sea que fue la misma Carmen con honestidad, con enorme honradez, que le dijo a su marido, su novio, perdona, que no había motivo de anulación. O sea que hasta en eso yo creo que hay una especie de solidaridad entre mujeres. Que no había esa competencia, vamos a decir, entre mujeres, entre ellas. Amante, ¿no? Y la reina, ¿no? La mujer. Bueno, de hecho, la reina Victoria Eugenia tenía alergia en la cara, y ella lo vio, el único encuentro, el libro empieza con el único encuentro que tuvieron entre ellas, y ella se dio cuenta de que tenía rojeces en la cara, y por la noche le acababa de recibir una crema de París, se la dio a Alfonso, le dijo, toma, para tu mujer, no le digas que te la he dado yo. Y antes de morir ella preguntó, dijo, Ena, ¿te pusiste aquella crema? Que sepas que te la regalé yo, aquella crema. Y fue una de las cosas por las que le pidió perdón. Bueno, un recorrido interesantísimo por esta historia de amor, de pasión, de sexo, de amistad, que dura 8 años, pero también es un poquito también la manera de conocer esa época, esa sociedad, esos personajes ilustres, esos personajes históricos que aparecen en la novela, Pilar, y cómo lo está recibiendo el público, porque ha salido hace poquito, bueno, cómo está siendo un poquito la salió el martes, y bueno, y claro, como dices tú, la verdad es que el marco también es muy atractivo, porque la novela, el grueso de la novela va desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestra Guerra Civil, porque ya murió 1 mes y medio antes de que acabara. Y esa época, el mundo del teatro era un mundo muy atractivo, el de los actores, las obras que hacían, las peleas que había, las cupleteras que se peleaban por un cuplé o por un hombre, y todo ese mundo está retratado hasta el punto de que el libro lo enviamos a los periodistas, bueno, como tú, enviamos, antes de enviar el libro, sabes que enviamos un dossier. Bueno, pues con el dossier solo ya llamaron de una productora que querían hacer una serie sobre el libro, porque les parecía que la época y la historia de amor era muy atractiva, y ahora están en conversaciones con la editorial pues para sacar adelante el proyecto. Qué bueno, Pilar, notición, bomba, sí. Para ver, ¿no? Esta historia, ver tu novela plasmada en una serie. Sí. Es un orgullo, ¿no? También el que enganche tanto y teniendo en cuenta cómo está la situación de la tele, de las producciones. Estoy deseando. Es complicadísimo. ¿No? Me ha hecho muchísima ilusión y estoy deseando que se haga el proyecto, y yo me ofrezco para hacer lo que sea, la señora como Hitchcock, aquella señora que pasa por allá, la de los lavabos, o sea, quien sea. Pero oye, Pilar, llévame contigo, yo también, pasamos las dos por allí, ahí, ¿no? Exacto, lo que con sea, nuestros trajes ahí de Wars, y nuestras joyas y todo. Lo que haga falta, como que no quieren la cosa, aparecemos por allí, en un papelito, mini papel, sin parlamento, porque lo haríamos, yo al menos lo haría muy mal, desde luego. Pilar, me imagino que dentro de poquito ya empieza esa firma de libros también, ¿no? Claro, las ferias del libro, las ferias del libro, y ahora empezamos las ferias del libro de toda España. Luego pues sigo con el primer lugar donde he querido venir es a Bilbao, porque la verdad es que me encanta venir, además me hacía gracia que parte del libro pasara aquí, y me hacía, tenía mucha ilusión, muchas ganas de veros a todos, y es el primer sitio, pero bueno, ahora ya me voy a Sevilla, Valencia, Santiago, Vigo, Alicante, Cáceres, un montón de sitios. Barcelona, mi tierra, todavía tengo que presentarlo allá. He estado una semana en Madrid presentándolo, y la verdad es que, lo que significa, ahora no solamente tienes que leer el libro, sino que tienes que, como una buhonera de los viejos tiempos, con tu libro debajo del brazo, llevarlo por todas las ferias de España. Acercando ese personaje de Carmen Ruiz Moragas, y también, quizá incluso a través de esta novela y con toda la investigación, Pilar, no te digo cariño, pero sí que el personaje de Alfonso XIII quizá le
comprendes un poco más a través de... Bueno, lo curioso es que hay opiniones encontradas. La gente que lo ha leído me dicen o que les ha caído fatal o que les ha caído muy bien, y que entienden que este rey tenía buenas intenciones, que él quería realmente hacerlo bien, pero no llegó a más, precisamente por su pésima educación, supongo. Bueno, hay unas cartas que escribió a sus hermanas, por ejemplo, con faltas de ortografía gordísimas, o sea que realmente era una persona con una educación muy deficiente, pero él lo intentó hacerlo lo mejor posible, y por eso luego, pues cuando se fue al exilio no entendía nada, no entendió por qué los españoles habían dejado de quererlo, y su mujer decía, por ejemplo, es como el hombre que tiene un amante que lo adora, y que de repente, de la noche a la mañana, el amante lo abandona y él no sabe por qué. Dice, pues Alfonso está exactamente igual, desde que se fue no hizo otra cosa que morirse, y luego murió pues 12 años después, pero fue una vida muy triste. Él también siempre, cuando estaba enfermo, también decía, me han llamado los españoles, ha llamado Franco, quieren que vuelva. O sea que... ¿Se acordó de Carmen en sus últimos años de vida? Pues mira, la verdad es que una de las razones, bueno, en los últimos años de vida no, porque Carmen murió antes que él, pero una de las razones por las que yo tengo dudas de que Alfonso fuera el padre de Leandro, es que si bien cuidó de su sustento, porque una de las cosas por las que le dieron el apellido, el derecho a llevar el apellido Bordón, y se dijo que era hijo del rey, fue por unos resguardos de un banco, de los bancos, que presentó de que durante muchos años ellos habían recibido un estipendio de parte del rey. Pero el rey sí que cuidó de su sustento, pero no quiso verlos nunca más a sus hijos. Tú piensas, Madrid en guerra, la madre muerta, con un abuelo anciano, en un Madrid, hijos del rey, todo el mundo creía que eran hijos del rey, y que no los llamara, no cuidara de ellos, no se los llevara de España. Esto me extrañó muchísimo, porque él tenía una hija ilegítima, por ejemplo, Juan Alfonso de Milán, que se la llevó a París, estuvo en un colegio en Suiza interna, él la iba a ver, iba a montar a caballo por el Bois de Boulogne con ella, o sea que tenía relación. O sea que yo creo que si no quiso saber nada de estos niños, es que a lo mejor les pasaba dinero, en fin, los mantenía, pero a lo mejor tampoco estaba seguro al 100% de que fueran de él. Tiene esa sospecha. Pilar, disfrutaremos con tu maravillosa novela, que como decimos es ese recorrido histórico con estos personajes tan atrayentes y a veces tan desconocidos como es Carmen Ruiz Moragas, sobre todo, y con ese estilo tan personal que es único. Pues porque muchas gracias. Historia podemos conocer y podemos leer muchas biografías, pero como lo cuentas tú, ninguna. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco. Pilar, me da mucha penita el tener que dejarte marchar, pero sé que tienes otra entrevista con más compañeros y luego ir a casita a descansar, bueno, que pues menuda tú te hemos pegado en fenomenal, encantada y agradecida, por supuesto. Pues entonces quedamos la próxima vez para irnos de compras. Muy bien, de compras y de copas, las dos cosas. Hecho. Muy bien. Lo apuntamos. Pilar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana, gracias. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad, seguimos avanzando esta tarde de martes con más temas y más invitados aquí en Objetivo Vizcaya en 37 no se mueva.